Mi nombre es Celeste Bazán. En esta oportunidad voy a explicar la primera parte de nuestro trabajo relacionada con el análisis de las estrategias organizacionales de mi banco, elaborado a partir de la empresa realizada a un ejecutivo de negocios de la empresa. Antes de iniciar el análisis, considero importante mencionar que la entrevista nos permitió conocer no solamente cómo funciona la empresa a nivel estructural, sino también cómo sus estrategias impactan directamente en el trabajo diario, la comunicación interna y la adaptación al entorno financiero actual. En primer lugar, uno de los aspectos que más destacó durante la entrevista fue la evolución que ha tenido mi banco a lo largo de los años. El entrevistado explicó que inicialmente la empresa estaba enfocada principalmente en microcréditos. Sin embargo, actualmente se ha convertido en uno de los referentes más importantes del sector microfinanciero en el Perú. Pero más allá del crecimiento económico o de clientes, algo importante es que la organización ha tenido que adaptarse constantemente a los cambios del mercado. Por ejemplo, el entrevistado resaltó que hoy en día mi banco mantiene un enfoque mucho más digital, incorporando herramientas tecnológicas y ampliando sus servicios financieros. Esto refleja que la empresa no solamente busca mantenerse competitiva, sino también responder a las nuevas necesidades de los clientes y emprendedores. Otro punto relevante fue la estructura organizacional. Según lo comentado, la empresa cuenta con diversas áreas especializadas como riesgos, operaciones, tecnología, recursos humanos y atención al cliente, las cuales trabajan de manera interconectada. Y esto es importante porque demuestra que actualmente las organizaciones ya no funcionan de manera aislada. Es decir, para que una decisión funcione correctamente, distintas áreas deben coordinar constantemente. En el caso de mi banco, por ejemplo, las decisiones comerciales deben estar alineadas con las políticas de riesgo y los estándares de servicio al cliente. Por ello, observamos una estructura bastante integrada y orientada al trabajo colaborativo. Ahora bien, entrando específicamente al análisis de estrategias organizacionales, primero identificamos la estrategia directiva. Durante la entrevista, el colaborador explicó que las decisiones estratégicas son tomadas principalmente por la alta dirección y las gerencias de la organización. Sin embargo, algo interesante es que estas decisiones no se toman únicamente desde niveles altos, sino que también consideran información proveniente de las agencias y de los equipos comerciales. Por ejemplo, los ejecutivos de negocios y asesores aportan información sobre las necesidades de los clientes, problemas operativos o cambios en el comportamiento del mercado. Entonces, podemos decir que existe una combinación entre el análisis estratégico de la gerencia y la experiencia práctica de los colaboradores que tienen contacto directo con el cliente. Desde nuestra perspectiva, esto evidencia una estrategia directiva participativa, ya que la empresa valora tanto las decisiones gerenciales como el feedback operativo. Por otro lado, también identificamos una estrategia operativa bastante enfocada en la eficiencia y la transformación digital. El entrevistado mencionó que actualmente muchas operaciones se realizan mediante plataformas digitales, reporterías en tiempo real y estrategias tecnológicas que facilitan el seguimiento comercial y la toma de decisiones. Básicamente, esto nos permite entender que la empresa busca optimizar sus procesos y responder de manera más rápida a las necesidades del entorno financiero. Sin embargo, también se mencionó que debido al nivel de control requerido en el sector bancario, existen ciertos procedimientos muy estandarizados y jerarquías que pueden ralentizar algunos procesos. Y justamente ahí encontramos uno de los principales retos organizacionales de mi banco, que es mantener un equilibrio entre control, innovación y rapidez operativa. Finalmente analizamos la estrategia de comunicación interna. Según el entrevistado, la comunicación dentro de la organización es bastante dinámica y se maneja mediante reuniones, correos corporativos, comunicados internos y plataformas digitales como Workplace. Pero más allá de las herramientas, consideramos importante el objetivo de esta comunicación, que es básicamente mantener alineados a todos los colaboradores con la visión y las metas de la organización. Además, algo interesante es que el entrevistado reconoció que debido al tamaño de la empresa y a sus distintos niveles jerárquicos, algunos cambios pueden, por así decirlo, tardar en implementarse completamente, y eso es algo muy común en organizaciones grandes, especialmente en el sector financiero. Sin embargo, también resaltó que existe un esfuerzo constante por mejorar la coordinación entre áreas y facilitar la adaptación de los colaboradores frente a los cambios tecnológicos y organizacionales. Entonces, como conclusión, podemos afirmar que mi banco presenta estrategias organizacionales bastante estructuradas
y alineadas con las exigencias actuales del mercado financiero. Asimismo, identificamos una fuerte orientación hacia la transformación digital, el trabajo colaborativo y la mejora continua, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente y en la eficiencia organizacional. Muchas gracias. Mi nombre es Nicole Gómez y les voy a hablar sobre el desempeño organizacional y diseño organizacional. Mi banco aplica un enfoque de medición constante, el cual busca lograr los objetivos en las operaciones diarias, por lo cual utilizan los siguientes métodos y estrategias. El primero serían los indicadores clave de desempeño o los KPIs, que según el testimonio del entrevistado, mi banco los usaría de manera intensiva y constante para poder así evaluar aspectos comerciales como la calidad de la cartera de créditos, la productividad del personal y también si se están cumpliendo las capacitaciones. El segundo serían los tableros de control, que tienen una similitud con el Balance Scorecard, ya que les permite que la evaluación integral no sea en base solo a lo financiero, que se basen en beneficios o también en rentabilidad, sino que también incluye la eficiencia operativa y la satisfacción de los clientes. Continuando con el impacto del comportamiento organizacional, nuestro entrevistado, el señor Ronald Javier, nos comenta que mi banco promueve una cultura del reconocimiento mediante su programa Pachicuy, que sería un reconocimiento mensual otorgado por metas cumplidas y campañas de integración, lo cual refuerza el compromiso organizacional que sería necesario para poder obtener buenos resultados. Pudiéramos mencionar algunas recomendaciones para la mejora de la medición. Comenzaríamos con la transición a la efectividad organizacional, lo cual sería ampliar el marco de medición para poder así incorporar de manera más profunda los resultados de desempeño interno y también las medidas de responsabilidad corporativa, así pudiendo ir mucho más allá de la valoración económica. También podría considerarse el fortalecimiento de la analítica predictiva. Siguiendo con la sugerencia del entrevistado, mi banco podría implementar herramientas basadas en inteligencia artificial y análisis de datos que pueda así ayudar con la predicción de riesgos y oportunidades. Cabe destacar que esta recomendación se hizo en base de utilizar las inteligencias artificiales como una herramienta adicional o complementaria al trabajo ya elaborado por los colaboradores diariamente. Siguiendo con el diseño organizacional, mi banco posee una estructura que puede categorizarse como tradicional, ya que cuenta con un carácter jerárquico y líneas de autoridad. Según lo que nos comenta el entrevistado, a pesar de que mi banco cuenta con una jerarquía que es propia del sector financiero en el cual se encuentran para poder lograr con el cumplimiento normativo, existe una coordinación transversal impulsada por el cambio y la transformación tecnológica, buscando así lograr un equilibrio entre el control normativo y la agilidad operativa. Siguiendo con el análisis, comenzaremos con el ambiente de negocios. El entorno en mi banco, según el entrevistado, se considera uno dinámico y competitivo. Esto se basa principalmente en el rubro en el cual se encuentra, que es el de finanzas. Según Colquitt, un ambiente dinámico forma más parte de una estructura moderna. Sin embargo, lo que nos menciona el señor Ronald Javier es que la jerarquía actual a veces ralentiza la toma de decisiones dentro de la empresa, lo cual representa un reto para la adaptación. En estrategia organizacional, mi banco contaría con una estrategia orientada a la diferenciación y brindar soluciones integrales para poder tener una cercanía con los emprendedores. Esta estrategia busca tener un equilibrio fundamental entre el control estricto y la innovación, brindando así iniciativa individual para poder captar clientes en este mercado tan competitivo. Esto también justificaría los esfuerzos que se realizan para poder aumentar la coordinación entre todas las áreas. En la parte de tecnología, la incorporación de procesos digitales ha mejorado mucho la coordinación y el acceso de datos en tiempo real. Pero hay que tener en cuenta que a mayor tecnología, mayor nivel de control financiero hay que tener, ya que esta estructura puede llegar a ser mecanizada y estandarizada. Según la opinión de nuestro entrevistado, hay que ser muy cuidadosos de cómo usamos esta herramienta, ya que él no desea perjudicar este puente que se ha creado para lograr la colaboración entre las diferentes áreas dentro de la empresa. En la parte de tamaño, mi banco ha logrado tener cobertura nacional y un crecimiento exponencial, ya que esto requiere de una combinación entre especialización y centralización de decisiones que capten así a la alta dirección para poder mantener el orden operativo. Y por último, formalización. Existe un alto grado de formalización que se manifiestan en reglas, manuales y políticas escritas
que son indispensables para poder controlar el riesgo financiero propio del rubro en el cual se encuentra mi banco. Según nos comentó el entrevistado, existiría un exceso de aprobaciones que dificulta la agilidad operativa. Él recomendaría que se pudieran simplificar implementando así automatizaciones para que el personal pueda enfocarse en la asesoría de los clientes de manera más eficiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francesco. Ahora les hablaré sobre la cultura organizacional de mi banco. Podemos decir que la empresa presenta una cultura mixta. Principalmente tiene una cultura de mercado, pero también conserva elementos importantes de una cultura clan. Primero, se identifica una cultura de mercado porque Ronald Javier menciona que en mi banco se trabaja constantemente con metas mensuales, KPIs, indicadores comerciales, calidad de cartera, productividad y seguimiento diario. Esto demuestra que la empresa está bastante orientada en los resultados, al cumplimiento de objetivos y a la medición del desempeño. Además, al pertenecer al sector financiero, es normal que exista una cultura enfocada en resultados, control y cumplimiento de metas. Sin embargo, mi banco no se limita únicamente a exigir resultados, también se observan características de una cultura clan, porque Ronald menciona que dentro de su equipo promueve la cercanía, la comunicación constante y el trabajo en equipo y el acompañamiento. Por ejemplo, cuando un colaborador tiene dificultades para llegar a sus metas, él menciona que primero conversa con la persona para entender qué necesita mejorar antes de presionarla. Esto demuestra que existe una preocupación por el colaborador y no solo por el resultado final. Además, una estrategia importante que usa mi banco para mantener su cultura es el reconocimiento mensual llamado Pachikuy, que se entrega a los colaboradores que alcanzan sus metas. Esta práctica refuerza la cultura de mercado porque premia el cumplimiento de objetivos, pero también fortalece la cultura clan porque motiva, reconoce el esfuerzo y genera sentido de permanencia. Aplicando el modelo Shane, podemos identificar 3 niveles culturales. En el nivel de artefactos se observan 2 elementos claros. El primero es el espacio físico de la agencia donde los colaboradores trabajan cerca de la oficina de la gerente, lo que facilita una comunicación rápida. El segundo son las herramientas digitales, como plataformas internas, reportes en tiempo real y WorkVivo, que reflejan una cultura orientada en la eficiencia y la transformación digital. En cuanto a los valores, se identifican la orientación al cliente, el trabajo en equipo y la comunicación, la mejora continua y la orientación a resultados. Estos valores sí parecen en ser compartidos porque no solo se mencionan, sino también se reflejan en acciones concretas como reuniones, seguimiento de metas, capacitaciones, diálogos y reconocimientos. Finalmente, en los supuestos básicos encontramos supuestos funcionales y disfuncionales. Como supuestos funcionales, mi banco asume que la cercanía con el cliente permite brindar mejores soluciones y que el trabajo en equipo ayuda a lograr resultados sostenibles. Pero también existen supuestos disfuncionales, como pensar que la presión constante por cumplir metas siempre asegura buenos resultados, cuando en realidad puede generar estrés. Otro supuesto disfuncional es creer que el procedimiento siempre garantiza control, aunque esto puede hacer más lentas algunas decisiones. Por eso podemos concluir que la cultura de mi banco combina resultados con cercanía humana, pero también tiene el reto de equilibrar mejor la presión comercial con el bienestar y la agilidad del equipo. Respecto a la gestión del cambio, el principal cambio que ha habido en mi banco en los últimos años es la transformación digital. Ronald menciona que uno de los mayores desafíos para su equipo fue adaptarse a los procesos digitales y a los cambios en el comportamiento de los clientes. Esto significa que la empresa tuvo que modernizar su forma de trabajar para responder a un entorno financiero más competitivo y a clientes que ahora esperan respuestas más rápidas. Este cambio puede considerarse planificado y evolutivo. Es planificado porque responde a una decisión de la empresa a modernizarse, mejorar sus procesos y fortalecer la atención al cliente. Y es evolutivo porque no ocurrió de un momento a otro, sino que se fue incorporando progresivamente mediante plataformas internas, reportes en tiempo real, herramientas digitales y mayor coordinación entre áreas. El impacto en los trabajadores fue importante porque
Por un lado, la digitalización trajo beneficios porque permitió tomar decisiones más rápidas, mejorar la coordinación entre sus áreas y acceder a información en tiempo real. Ronald menciona que actualmente las herramientas digitales ayudan en el seguimiento comercial, análisis de cartera y monitoreo de resultados. Esto facilita el trabajo y permite que los líderes tengan una visión más clara del desempeño del equipo. Pero también generó retos. Los colaboradores tuvieron que adaptarse a nuevas plataformas, aprender a manejar información digital y responder con mayor rapidez. Ronald también señala que como líder tuvo que desarrollar adaptabilidad, rapidez en el análisis de datos y capacidad para gestionar equipos en entornos digitales. Esto muestra que el cambio no solo fue tecnológico, sino que también fue cultural y laboral. En cuanto a la reacción de los colaboradores, se puede decir que fue una adaptación progresiva. Es probable que al inicio haya existido cierta resistencia porque todo cambio genera incertidumbre. Sin embargo, Ronald menciona que cuando hay desacuerdos o resistencias ante una nueva política, primero escucha al equipo. Luego se explica el objetivo del cambio y se busca un consenso. Esto demuestra que la empresa utiliza el diálogo, las reuniones, las capacitaciones y el acompañamiento para reducir la resistencia. Aplicando el modelo de los 8 pasos de Kotter, primero, Mi Banco creó un sentido de urgencia porque el sector financiero es competitivo y los clientes han vuelto más digitales. Segundo, formó una coalición guía integrada por la alta dirección, gerencias del área tecnológica y agencias. Tercero, creó una visión del cambio, ser una empresa más digital, ágil y cercana al cliente. Cuarto, comunicó una visión mediante reuniones, correos, comunicados, capacitaciones y plataformas como WorkVivo. En el quinto paso, que es eliminar obstáculos, todavía existen oportunidades de mejora. Ronald menciona que la formalización es necesaria en el sector financiero, pero también reconoce que el exceso de aprobaciones puede volver más lenta algunas decisiones. En el sexto paso, los triunfos a corto plazo se reflejan en una mejor coordinación entre áreas y mayor acceso a la información a tiempo real. En el séptimo paso, la empresa sigue construyendo sobre el cambio porque Ronald propone automatizar más procesos para reducir tiempos administrativos. Finalmente, en el octavo paso, la digitalización forma parte del trabajo diario, pero aún debe consolidarse más en la cultura de la empresa. Los pasos que no se trabajaron completamente fueron la comunicación de la visión, la eliminación de obstáculos y el anclaje del cambio en la cultura. Esto se debe a que algunos cambios pueden tardar en llegar a todos los niveles. Todavía existen procesos lentos y la digitalización aún necesita fortalecerse. Como recomendación, Mi Banco debería reforzar la comunicación interna, realizar capacitaciones más prácticas y continuas, implementar pilotos de automatización y reconocer también a los colaboradores que adapten mejor al cambio digital. En conclusión, la transformación digital de Mi Banco ha sido positiva, pero su éxito dependerá de equilibrar el control financiero, la agilidad operativa y el acompañamiento humano al colaborador. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Marjorie Selene Cernajara y voy a sustentar analíticamente cómo las teorías de comportamiento organizacional se manifiestan en la realidad operativa de Mi Banco, enfocándome de manera crítica en el impacto del liderazgo de Ronald Javier y en el diagnóstico real de su equipo de campo. Al evaluar el perfil de Ronald Javier descubrimos que sus características no son conductas aisladas, sino que responden directamente a una necesidad estratégica dentro del negocio de las microfinanzas. La primera es la empatía, entendida como una herramienta de retención y soporte. En ese sector, la presión constante por la cobranza y la colocación de capital genera un desgaste emocional muy alto en los asesores. Si un líder se limita a presionar de manera vertical cuando los números bajan, lo único que consigue es elevar la rotación de personal. El ejemplo de Ronald, donde se sienta a solas con el colaborador que está fallando en sus metas, no es un simple acto de amabilidad, es una estrategia de diagnóstico preventivo. Busca entender si el desvío se debe a una traba personal o a una falta de competencia técnica en el campo, interviniendo así antes de que se afecte la productividad de la agencia. La segunda característica es la orientación de resultados como ejes de sostenibilidad.
Mi banco gestiona capitales en sectores de alto riesgo. Por ende, el control diario no es un capricho burocrático del líder. Sus reuniones relámpago al inicio de la mañana son fundamentales porque el mercado de las microempresas cambia día a día. Al revisar los KPIs en tiempo real, Ronald logra aplicar un principio clave de la gestión moderna, la agilidad. Si un asesor está estancado a mitad de mes, esperar al cierre para actuar sería fatal. Esas sesiones permiten reestructurar las rutas de campo de manera inmediata. La tercera es la comunicación asertiva como filtro estratégico. Desde la alta dirección bajan constantemente políticas de riesgo complejas o exigencias regulatorias. El mérito de Ronald en la práctica no es repetir el memorándum corporativo, sino actuar como un traductor operativo. Él transforma la densidad de un manual de créditos en instrucciones sencillas y masticables, asegurando que su equipo salga a la calle con total claridad, lo que disminuye drásticamente el margen de error en la evaluación de los clientes. Este comportamiento nos permite clasificar teóricamente su estilo bajo el liderazgo situacional o de contingencia. En el comportamiento organizacional sabemos que no existe un estilo único perfecto, sino que el líder debe adaptarse a su entorno. Ronald activa su faceta transaccional porque el negocio bancario lo obliga a exigir metas numéricas y a usar palancas de recompensa como el reconocimiento del Pachicuy. Pero entiende que la transacción sola no genera fidelidad, por eso la equilibra con un enfoque transformacional, conectando el esfuerzo diario del asesor con un propósito humano superior, que es el progreso de los emprendedores del país. Consigue que el equipo trabaje por convicción y no solo por la comisión. Respecto a su liderazgo en la era digital, su nivel alto en adaptabilidad responde a la agresiva digitalización del mercado financiero peruano. Ronald comprendió que su rol no era solo aprender a usar un software, sino romper la resistencia cultural de su equipo y de los propios clientes de microfinanzas. Asimismo, su nivel de desarrollo sobresaliente en la gestión data-driven es el reflejo de un líder moderno. En lugar de mandar a sus asesores a buscar clientes bajo instituciones empíricas, él analiza diariamente los tableros digitales de carteras y riesgos para tomar decisiones comerciales basadas estrictamente en evidencia real. Pasando a la sección de equipos de alto desempeño, aplicamos el modelo de las 5 disfunciones de Lencioni para diagnosticar la salud real del equipo y determinar si realmente operan en un alto nivel. La base de la pirámide es la confianza, sustentada en la seguridad psicológica. En la banca tradicional, cometer un error con dinero suele ser sinónimo de sanción o despido, lo que genera que los empleados oculten sus fallas en el equipo. En el equipo de Ronald vemos que es lo contrario. Los asesores exponen sus equivocaciones abiertamente. Esto es valiosísimo para el negocio porque un error crediticio detectado a tiempo se puede refinanciar o corregir, mientras que un error ocultado por miedo se convierte en una pérdida incobrable a largo plazo. Superada la primera base, el temor al conflicto se disipa. Al exigir confianza y contar con un diseño físico de oficina abierta, donde la gerencia está integrada visualmente a unos pasos del equipo, el conflicto no se ve como una falta de respeto, sino como un debate ideológico constructivo. Los asesores defienden sus puntos de vista técnicos si consideran que una cuota de colocación no se ajusta a la realidad de una zona comercial, lo que enriquece la toma de decisiones finales. Esto garantiza el compromiso cuando los colaboradores son escuchados e incluidos en el debate del conflicto. Asumen las decisiones finales de la empresa con un respaldo genuino. Saben exactamente el porqué de la estrategia, disolviendo la ambigüedad que suele reinar en los equipos comerciales grandes. La responsabilidad mutua surge de forma natural. Al estar los flujos de riesgo, operaciones y negocios totalmente amarrados dentro de la oficina, el rendimiento de un asesor afecta directamente la meta global de la sucursal. Esto genera una cultura de rendición de cuentas donde los miembros más experimentados adoptan un rol de co-líderes, supervisando y apoyando orgánicamente a los nuevos para mantener el estándar alto de la cartera general. Finalmente, el enfoque en los resultados colectivos. La mejor prueba de que el equipo ha superado la pirámide es que el incentivo mensual de Pachicuy no se vive con un individualismo tóxico,
se entiende perfectamente que para que un asesor celebre el cumplimiento de su meta, las áreas de riesgos y operaciones tuvieron que trabajar en perfecta sinergia. Por estas razones teóricas fundamentadas, nuestro diagnóstico determina de manera contundente que el equipo a cargo del entrevistado califica como un equipo cohesivo. Para concluir, la forma en que Ronald gestiona las discrepancias valida su madurez directiva mediante el método de colaboración e integración. Él no impone soluciones parche ni ignora las tensiones. Su proceso estratégico en 2 etapas, aislando primero el componente emocional a través de la escucha individual, para luego pasar el consenso grupal, donde actúa como un filtro donde se descartan los egos y se priorizan únicamente los objetivos del negocio y el mantenimiento de un clima laboral saludable. Muchas gracias por su atención, profesora. Doy el paso a mi compañera Kiara. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kiara Gueroch Ábalos y en esta ocasión voy a continuar con la última parte de esta exposición. Cómo todo este aprendizaje que hemos absorbido puede aplicarse en distintos contextos profesionales. Primero, queremos hablar sobre las oportunidades de mejora que identificamos en mi banco. La primera oportunidad está relacionada con la simplificación de los procesos internos. Durante la entrevista, observamos que la empresa cuenta con una estructura formal y con canales de comunicación definidos, como lo es su WhatsApp oficial y también el aplicativo, lo cual es necesario por ser una entidad financiera y por los controles y políticas de riesgo. Sin embargo, esa formalidad también puede generar que algunos procesos sean más lentos, lo que afecta a la rapidez con la que los colaboradores atienden las necesidades de los clientes y cumplen con sus metas comerciales. La segunda oportunidad de mejora detectada es la necesidad de reforzar la adaptación digital de los colaboradores. Mi banco está en un proceso de transformación digital, incorporando herramientas tecnológicas para el seguimiento de carteras y la atención al cliente. Pero, como nos indicó Ronald, el entrevistado, estos cambios requieren capacitación constante para que los colaboradores puedan usar las herramientas de manera eficiente sin perder la cercanía con el cliente, que es un elemento clave de la cultura organizacional que tiene la empresa. Con base en estas oportunidades, proponemos 2 recomendaciones de alto impacto. La primera consiste en implementar un plan de automatización y reducción de tareas administrativas. Esto permitiría que los colaboradores y ejecutivos dediquen menos tiempo a los procesos que son repetitivos y más tiempo a actividades de mayor valor, como lo es la asesoría personalizada, el seguimiento de la cartera de clientes y la captación de nuevos clientes. Así se fortalece la productividad del equipo y se reduce la presión laboral. La segunda recomendación es desarrollar un programa de capacitación digital continua que incluye talleres prácticos y acompañamiento en el uso de las plataformas internas. De esta forma, los colaboradores se adaptan con mayor seguridad a los cambios tecnológicos y pueden aprovechar mejor las herramientas disponibles. Además, esto ayudaría a que la digitalización no reemplace la relación cercana con el cliente, sino que la fortalezca. Ahora, en cuanto a los aprendizajes significativos, el entrevistado nos compartió 3 que consideramos esenciales. El primero, Ronald resaltaba que es muy importante la cercanía con el cliente. Él nos indica que escuchar a los clientes, muchos de ellos son emprendedores peruanos que buscan hacer crecer sus negocios, es fundamental para poder ofrecer soluciones realmente útiles. Además, resalta que trabajan bajo presión y que es necesario adaptarse para cumplir las metas y que el trabajo en equipo y la cooperación entre todos es primordial y que ellos manejan ello para alcanzar sus objetivos porque unen esfuerzos. El segundo aprendizaje que identificamos es que un liderazgo electivo no depende de un título ni de la jerarquía, sino de la capacidad de guiar, motivar y acompañar al equipo en su día a día. Ronald supervisa el cumplimiento de metas, pero siempre manteniendo la motivación de sus colaboradores y asegurándose de que reciban un apoyo constante. Eso nos enseña
que como futuros profesionales, si lideramos un proyecto en la universidad o ya sea en el trabajo, debemos preocuparnos primero por conocer las dificultades de cada miembro antes de presionar por resultados, fomentando un ambiente de confianza y colaboración. Finalmente, el tercer aprendizaje es que la adaptación al cambio es clave para crecer profesionalmente. Mi banco ha tenido que ajustar sus procesos, adaptar a nuevas herramientas digitales y responder a los cambios en el comportamiento de los clientes. Esto nos demuestra que la flexibilidad y el aprendizaje constante son habilidades indispensables. Por ejemplo, si estamos realizando, quizás algunos de nosotros estén realizando prácticas o quienes inicien más adelante, en el lugar en el que trabajes, implementan un nuevo sistema o un nuevo procedimiento, lo que hay que hacer es capacitarnos rápidamente y entender la nueva herramienta para así mantener la calidad de nuestro desempeño, porque eso habla mucho de nosotros. En conclusión, la entrevista nos ha permitido ver cómo mi banco combina la estructura, procesos y la cultura organizacional para mantener un desempeño eficiente, al mismo tiempo que destaca la importancia de la cercanía con el cliente, el liderazgo empático y la capacidad de adaptación. Estos aprendizajes no solo se aplican al sector financiero, sino que son principios que podemos llevar a cualquier entorno profesional, fortaleciendo tanto nuestro desarrollo individual como el trabajo en equipo. Muchas gracias por su atención.